Hola, hola. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jaycee. Los exámenes finales están cerca, tan cerca que a mí ya me tocan la próxima semana y he estado estudiando muchísimo y pues se me ocurrió que ustedes tal vez estén pasando por lo mismo y pues quise compartir con ustedes mis propios tips de lo que hago para estudiar en esta semana para lograr tener un 10 en los exámenes finales. Y todos estos tips son lo que normalmente hago cada vez que me tocan exámenes finales y estudio una semana antes y hago todo esto y pues creo que a ustedes también les va a servir muchísimo y pues comencemos. Mi primer tip es que estudies en un lugar súper tranquilo, con mucha armonía, un lugar donde no haya distracciones. Te recomiendo que no estudies en la cama ni enfrente de una televisión, porque eso lo que va a confundir nuestro cerebro de que cuando estás en la cama tienes que dormir y pues te va a dar mucho sueño, y si estás enfrente de la televisión es un lugar como de estar relajado y no te vas a concentrar mucho. Te recomiendo que busques otro lugar específico donde tú solamente estudies, un lugar donde no hagas otras cosas además de estudiar. Y cuando estés ahí, trata de usar tu teléfono al mínimo. Yo sé que muchos de nosotros no nos gusta dejar nuestro teléfono por allá botado. Lo que yo hago personalmente es que pongo mi teléfono como que no me interrumpa, y les voy a enseñar este truco, que si tienes un iPhone solamente pones tu teléfono aquí y les das como para acá arriba y ven este botón que tiene como una lunita acá. Ese botón es como de no molestar, y mientras tengas tu teléfono al lado, nada te va a llamar, todo te va a entrar. Por ejemplo, te van a entrar mensajes, llamadas y cualquier cosa, pero no te va a interrumpir porque no va a sonar la alarmita como tin tin. Así que vas a poder estudiar tranquila, y cuando tengas tiempo ves tu teléfono y está todo ahí de lo que había ocurrido. Solamente no vas a tener esos ruidos y nada de eso, vas a tener tu teléfono como en silencio. Otro consejo es que trates de mantenerte con energía, porque cuando leemos tenemos esta tendencia de agotar nuestros ojos y pues nos sentimos cansados y queremos dormir. Así que trata de tener algo que te mantenga con energía. Por ejemplo, el agua es muy buena para mantenerte energética y también te va a ayudar a estar hidratada. También un café o un té. En realidad a mí no me gusta mucho el café, pero siempre cuando estoy estudiando trato de tener un tecito al lado mío, solamente para mantenerme despierta y que no me dé sueño y dormirme en todas mis tareas y todas mis cosas de estudiar. Un consejo muy importante es que no te olvides de tomar un break de vez en cuando. No podemos agotar tanto nuestro cerebro y estudiar, porque entonces lo que va a hacer que vamos a tener como un reguero en nuestra cabeza y no vamos a recordar de nada, porque todo va a estar como revolteado. Así que lo que tienes que hacer es, cada vez que estudies, por ejemplo, por 40 minutos o 30 minutos, tómate 10 minutos para ver un video o para escuchar música. No te recomiendo que vayas a Netflix, ni a Hulu, ni a nada de eso, porque te vas a distraer, y ya sabemos que cuando ponemos un episodio en Netflix vamos a ver 10 y no paramos. Así que solamente como ve a YouTube y ve un video que dure 8 minutos, 7 minutos y después vuelve a estudiar, o escucha música y relájate, solamente para que tu cerebro tenga el tiempo como para organizar toda esa materia que estudiaste y la ponga como al lado, y dale un tiempo a tu cerebro. No le esté dando tanta información hasta que explote. Trata de tomarte un break. Otro consejo que tengo para ustedes es que cuando estés estudiando, por favor no trates de memorizarte ninguna clase, no trates de memorizar ninguna tarea, solamente trata de aprender. Cuando los profesores explican algo, ellos no están esperando que lo digamos correctamente como está en el libro. Cuando nos preguntan algo en el examen, ellos esperan que respondamos con nuestro propio conocimiento, que respondamos como que estamos en una conversación, explicándole a otra persona qué es eso. Así que trata de no memorizarte, sino de aprender. Por ejemplo, cuando estás leyendo una revista y estás leyendo, por ejemplo, cómo aplicarte maquillaje, ves cómo les pones esa atención y para saber, para
poder tener esa información, pues trata de aprenderte tu tarea de la misma manera. No trates de aprenderte todo como dice el libro, sino aprende, y si te pregunta alguien, pues tú le puedes decir como normal, como que es algo que tú sabes y quieres compartir. Trata también de estudiar con música relajante para sentirnos relajados y pues ponerles más atención a la clase, pero no escuches música que haya gente cantando como con letras. Solamente trata de tener música suave, no pongas sonidos como de lluvia ni nada de eso porque creo que te va a dar sueño, sino música clásica. A mí me gusta estudiar con música clásica porque es relajante y te ayuda a concentrarte más en lo que estás estudiando que en otra cosa, y es como para tenerte entretenida y despierta mientras estás estudiando. Todos estudiamos de diferentes maneras y los profesores no son perfectos. Ellos enseñan de una manera que tal vez no todos los estudiantes entiendan. Así que si te encuentras con un tema que en realidad no aprendiste nada en clase y todavía no entiendes nada, y por más que leas y leas no entiendes, así que esfuérzate por aprender tú misma. Ahora mismo tenemos la suerte de tener el internet, que es un lugar con mucha información. Así que podemos encontrar muchas personas que nos enseñen. Por ejemplo, en YouTube hay muchas personas de cualquier cosa, de tutoriales que necesiten. Ellos te van a explicar. Si tienes un problema de matemática que no entiendes, pues puedes buscar videos, que hay millones de personas que te van a explicar de diferentes maneras, y tú puedes encontrar una que en realidad sí comprendan y que explique la misma materia de diferente manera y muchísimo mejor que tu profesor. Así que cuando tengas problemas entendiendo algo, pues vete a YouTube y busca otra persona que te explique muchísimo mejor. Y otro tip que tengo es que cuando ya termines de estudiar y te sientas que sí, ya sabes toda la clase, ya sabes toda esta materia, sabes todo acerca de ese tema, haz tu propio examen preguntándote muchísimas preguntas que crees que van a estar en el examen o que crees que sería muy interesante de preguntar. Y cuando puedas responder todas estas preguntas, pues quiere decir que sí te sabes la tarea, y trata de escribir todo. No solamente hagas preguntas y respóndela como de boca, no hagas eso, sino que escríbela, porque así te va a ayudar al cerebro a recordar mejor eso. Y también te va a ayudar como práctica para que no te pongas nerviosa o nervioso cuando tengas el examen enfrente de ti, que suele suceder muchísimo. Bueno amigos, eso es todo lo que tengo por hoy. Esos son todos mis tips cuando estudio para los exámenes finales. Espero que algunos de esto te pueda ayudar. Sé que es una semana muy estresante, pero la verdad yo sé que tú puedes. Estudia mucho y trata de aprender lo más que pueda, porque es lo único que no nos pueden quitar, nuestra educación. Muchísimas gracias por ver el video, los quiero un montón y muchísima suerte en tus exámenes. Bye.